Just give us your name. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Estamos en agosto de 2019. Epstein ha muerto. Al parecer, se quitó la vida. Pero las circunstancias de su muerte son extrañas. Informes forenses contradictorios, cámaras estropeadas, guardias que miraron para otro lado. Hoy vamos a aclarar estas incongruencias. ¿Y si Jeffrey Epstein sigue vivo? Aunque a Jeffrey Epstein le salió bien esquivar los cargos muchas veces, tanto en vida como después de su muerte, en el caso de sus dos últimos guardias, las cosas van bastante rápido. El 19 de noviembre de 2019, la Fiscalía de Nueva York presentó cargos contra los guardias del MSC, Michael Thomas y Tova Noel. Se trata de la falsificación de documentos penitenciarios. Por eso, a Tova se le imputan 5 cargos de falsificación de documentos y a Michael 3. Él no empezó su turno hasta más tarde. Además, a ambos les espera un cargo por conspiración para falsificar documentos. Si los condenan, ambos podrían pasar hasta 5 años en la cárcel. En la primera vista, los dos se declaran inocentes. Aún así, la opinión pública espera que a lo largo del juicio salgan a la luz nuevas declaraciones sobre la noche del 9 al 10 de agosto de 2019. Al fin y al cabo, hay que aclarar qué pasó y por qué los dos no fueron a ver a Jeffrey Epstein Started 8 horas, aunque tenían que hacerlo cada 30 minutos. En 2021, un juez aprueba un acuerdo de suspensión de la acción penal para Noel y Thomas. Así, ambos pueden evitar una condena y una pena, siempre que cumplan ciertas condiciones. Estas condiciones establecen que ambos deben realizing 100 horas de trabajo social, someterse a la supervisión de un agente de libertad condicional durante 6 meses y estar a disposición del Ministerio de Justicia para una investigación, que por entonces aún estaba en curso, sobre la muerte de Epstein. Así que ni siquiera llega a celebrarse un juicio clásico con declaraciones y todo lo que eso conlleva. Ambos serán interrogados en 2021 por una autoridad independiente dentro del Ministerio de Justicia, la Oficina del Inspector General, una especie de organismo subordinado cuya tarea es investigar las denuncias de conducta delictiva o faltas administrativas por parte de los propios empleados del Ministerio de Justicia. Aunque Tova Noel y Michael Thomas no son empleados del propio Ministerio de Justicia, como guardias de prisión trabajaban para la Oficina Federal de Prisiones, un organismo central que gestiona todas las prisiones federales de Estados Unidos. Más de 30,000 empleados se encargan de supervisar en nombre de la Oficina de Prisiones a unos 158,000 reclusos. Según los medios, cada año se destinan a este organismo unos 8,000 millones de dólares estadounidenses. Y así es como ocurre que en este caso, la Oficina del Inspector General, OIG, investiga los hechos en otro organismo del Ministerio de Justicia, concretamente en la Administración Penitenciaria. No sabría decirte si en Estados Unidos es habitual que la OIG investigue también a los empleados de prisiones y no, por ejemplo, la Fiscalía, porque de hecho hay una diferencia importante. Cuando Tova Noel y Michael Thomas hablan con la OIG en el marco de la investigación interna, se trata de interrogatorios totalmente oficiales, pero la propia OIG no tiene ninguna competencia para llevar a cabo acciones penales, a diferencia, por ejemplo, de la Fiscalía, claro está. Los interrogatorios son exhaustivos, al menos sobre el papel. A Tova Noel la interrogan durante más de 6 horas y a Michael Thomas durante 4. Pero en lugar de aportar nuevos resultados, estas investigaciones solo sacan a la luz muchas nuevas incongruencias. En su interrogatorio ante la OIG, Tova dice que no vio a nadie entrar ni salir del ala de Epstein. Al mismo tiempo, sin embargo, también admite que no prestó mucha atención a eso. Por ejemplo, no miró las cámaras que estaban grabando en tiempo real o que deberían haberlo estado. Por eso, no se enteró hasta más tarde de que ninguna de las cámaras, salvo una sola, funcionaba de verdad. Además, en el acta del interrogatorio aparece por primera vez un nuevo dato.
parece que hay una discrepancia en las hojas de recuento que Noel y sus compañeros rellenaron o falsificaron. Entre las 22:00 y las 3:00 de la madrugada, parece que el número de reclusos que supuestamente se contaron bajó de 73 a 72. Claro que es un error bastante desafortunado si, de verdad, un recluso fallece durante la noche, pero los guardias no pueden saberlo porque no han ido a ver cómo estaba. Noel dice que probablemente solo se equivocaron. Las entrevistas de la OIG se centran sobre todo en detalles internos de la administración de la cárcel, como la falta de personal, las horas extras excesivas y las conductas indebidas toleradas entre el personal. El Ministerio de Justicia mencionará más tarde todos estos factores como la razón por la que Epstein pudo quitarse la vida. A Noel le preguntan en profundidad qué debería haber hecho según el reglamento y qué parte de eso había hecho realmente. Responde la mayoría de las preguntas con un «no lo sé». Aún así, el acta de su interrogatorio vuelve a confirmar que, al parecer, en el MSC se eludían a veces las normas de forma sistemática. Así, Noel cuenta, entre otras cosas, que la obligaron a firmar un documento en el que confirmaba que había recibido formación para ocuparse de la unidad de alojamiento especial de la cárcel, el pabellón en el que estaba recluido Epstein. Pero en realidad, Noel nunca recibió esa formación. Además, antes de su turno doble del 9 y 10 de agosto, nunca había trabajado en la unidad de alojamiento especial. Su compañero Michael Thomas le volvió a decir, al llegar a medianoche, que las rondas de recuento obligatorias ni siquiera eran necesarias. Así que, como empleada sin experiencia, se fió de lo que le dijo. Esto también concuerda con el hecho de que Michael Thomas la defendió directamente ante el supervisor y dijo que los controles omitidos no eran culpa suya. Noel afirma ante la OIG que nadie le informó de que tuviera que vigilar a Epstein cada 30 minutos. Pero los agentes también dan versiones diferentes sobre la muerte de Epstein. Noel dice que nunca miró dentro de la celda, que nunca vio nada, que Michael Thomas entró en la celda y que ella solo oyó cómo se rompía algo y luego cómo algo pesado caía al suelo. Solo entonces vio a Epstein. No se hicieron fotos, sino que sacaron el cuerpo de Epstein directamente de la celda para prestarle primeros auxilios. Así que, para todo lo relacionado con el hallazgo del cadáver, hay que basarse en las declaraciones de Tova Noel y de su compañero Michael Thomas. Por desgracia, a Michael Thomas tampoco lo interrogó en profundidad la OIG hasta 2021. Y en ese momento, 2 años después de la muerte de Epstein, al parecer tenía importantes lagunas de memoria. Thomas cuenta en su interrogatorio que encontró a Epstein en su celda el 10 de agosto, poco después de las 6:30, y que lo tiró al suelo. Eso coincide con lo que dijo Noel. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasó con la soga que tenía Epstein alrededor del cuello? Michael Thomas no se acuerda de eso. Tova Noel también ha dicho que nunca vio ninguna soga. Ella habló de un ruido como de algo que se rompe. Así que parece que Thomas quitó el lazo, pero él ya no se acuerda de eso. De hecho, el lazo que supuestamente había usado Epstein tampoco se identificó nunca de forma clara. Es cierto que se recogió una soga en la escena del crimen y que también aparece una en el informe de la autopsia. Sin embargo, en el informe de la OIG se constata más adelante que esa soga recogida en la escena probablemente no era la que se utilizó en la muerte de Epstein. Eso es lo que también le dice a la OIG una forense que estuvo presente en la autopsia. Se refiere sobre todo a la declaración de Tova Noel. Pero la forense dice, esta cosa que me han dado no está tan rasgada como lo estaría si se hubiera desprendido de algo. Sin embargo, también subraya que no tiene ninguna duda de que Epstein murió ahorcado. Además, le preguntan por qué pasaron 4 días entre la autopsia y la declaración oficial de la causa de la muerte. Ella responde, si hubiera sido una persona menos famosa, a la que nadie quisiera matar, probablemente lo habría calificado de ahorcamiento ya el mismo día de la autopsia. Pero fue mi minuciosidad la que me llevó a investigar esas cosas antes de clasificarlo como suicidio. Precisamente esa minuciosidad fue más tarde otro factor que dio pie a muchas teorías de la conspiración. Y es que mucha gente tuvo la impresión de que las autoridades habían aprovechado ese tiempo para inventarse una historia verosímil. Desde el punto de vista de las autoridades, seguramente fue una suerte que las actas del interrogatorio de 2021 no se publicaran ya en aquel momento. Porque algunas cosas de lo que dicen Noel y Thomas simplemente no cuadran.
El guardia de prisiones Michael Thomas describe, por ejemplo, en su interrogatorio ante la OIG, que encontró a Epstein con el torso desnudo. Sin embargo, de los expedientes se desprende que una camisa, que supuestamente se le había quitado al cadáver de Epstein, fue devuelta más tarde por el hospital en una bolsa con objetos personales. También en las fotos que muestran los intentos de reanimación, se ve que Epstein lleva la parte de arriba abierta. De los documentos publicados hasta ahora sobre esta investigación, no se desprende que los interrogatorios a Noel y Thomas en 2021 hayan dado lugar a ningún resultado ni a conclusiones valiosas. Excepto quizá que se haya decidido que ya no es justificable seguir manteniendo el Centro Correccional Metropolitano, MCC. En 2021, 2 años después de la muerte de Epstein, se cierra el MCC. Hay un punto muy interesante sobre el que, por desgracia, la OIG no interrogó a Tober Noel en 2021. Todo esto sale a la luz en 2026, con la publicación de los nuevos Epstein Files, y avivan nuevas especulaciones. Al parecer, Noel habría ingresado repetidamente sumas de 4 cifras en su cuenta en los meses previos a la muerte de Jeffrey Epstein. ¿De dónde, de quién y por qué procedía ese dinero es algo que hasta la fecha no puede o no quiere explicar? Según los documentos bancarios de JP Morgan, a partir de abril de 2018 se marcaron como sospechosos un total de 12 ingresos. El mayor de ellos se produjo el 30 de julio de 2019, 10 días antes de la muerte de Epstein, y ascendió a $5,000. Uno de los primeros ingresos sospechosos se remonta a mucho antes de la detención de Epstein. Sin embargo, según un reportaje del Miami Herald, la mayor parte de los ingresos se realizaron mientras Epstein estaba en prisión. Eso no tiene por qué significar nada, pero es de lo más desafortunado que hasta ahora no haya ningún contexto sobre estas transacciones bancarias. Por supuesto, aquí también se puede especular en todas las direcciones, sobre todo con ese ingreso de $5,000 10 días antes de la muerte de Epstein. Por desgracia, tampoco puedo contarte mucho más en este momento. En el momento de grabar esto, no está claro si las autoridades investigadoras han analizado estos flujos de dinero ni cómo lo han hecho. Con la publicación de los archivos sale a la luz algo más. Al parecer, Noel buscó a Epstein en Google unos 40 minutos antes de que se encontrara su cadáver, aunque la noche anterior no lo había buscado ni una sola vez. Según esto, poco antes de las 6 de la mañana buscó en Google últimas noticias sobre Epstein en la cárcel. Aunque uno pensaría que ella ya estaba al tanto de todo. Al fin y al cabo, en ese momento, Epstein estaba a solo unos metros de ella. Pero parece que para ella es importante ver qué se dice en los medios. Hace la misma búsqueda 2 veces seguidas. Una a las 5:42 y otra a las 5:52. Además, en 2021, durante el interrogatorio de la OIG, le hicieron una pregunta al respecto. Pero Noel niega haber buscado a Epstein en Internet. Dice que no se acuerda de ello. Además, explica que los documentos del FBI no son precisos. Al principio también se habló de que en una grabación de las 2:39 horas se veía a Toba Noel delante de la celda de Epstein. En su declaración jurada de 2021, Noel afirma que vio vivo a Epstein por última vez en algún momento hacia las 22 horas, pero niega haber repartido sábanas o ropa a los reclusos durante su turno. Probablemente a nadie le queda muy claro cómo dice haber visto a Epstein de todas formas en algún momento hacia las 22 horas sin haber estado cerca de su celda. Quizá esta afirmación se deba a que debería haberlo visto a las 22 horas para el recuento programado. Pero ese recuento nunca se llevó a cabo. Al final, en el informe final de la OIG, ya no se menciona que la persona vista a las 22:39 horas pudiera ser Toba Noel. En marzo de 2026 la vuelven a citar. Se va a celebrar una audiencia ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en Washington. Sin embargo, la audiencia se cancela de repente, solo un día antes de la fecha prevista. En el momento de grabar esto, todavía no hay ninguna explicación para esta cancelación de última hora ni una fecha alternativa.
El FBI ya se dio cuenta rápidamente en 2019 de que algo no iba bien en el Centro Correccional Metropolitano, MSC. Según parece, el FBI recibió pistas sobre sucesos inusuales en el MSC ya en la semana siguiente a la muerte de Epstein. Al parecer, se destruyeron una cantidad llamativa de documentos. Según esto, un recluso de la cárcel declaró que le habían encargado tirar varias bolsas con papeles triturados a un contenedor de basura del patio trasero, una vez el 15 de agosto y otra el 16 de agosto, es decir, 5 y 6 días después de la muerte de Epstein, respectivamente. Al recluso le pareció tan raro que hubiera tanta cantidad que se lo comentó a un guardia. En la conversación, el recluso le contó al guardia que no conocía en absoluto a los funcionarios a los que había pedido ayuda para deshacerse de los papeles. Al parecer, solo mencionó que uno de ellos era blanco y tenía acento sureño. Esto le extrañó al guardia, ya que él tampoco conoce a nadie que encaje en esa descripción. Por eso, el guardia supuso que esos funcionarios debían de ser miembros de la Administración Penitenciaria o de la OIG. Aunque resultaría extraño que precisamente ellos aparecieran en la cárcel para triturar montones de documentos. Probablemente fue precisamente este guardia quien llamó al FBI la noche del viernes 16 de agosto. Según los documentos, habría dicho que nunca había visto que se sacaran tantas bolsas con documentos triturados para tirarlas al contenedor de basura del patio trasero del MSC. Al parecer, el FBI también se tomó en serio esta pista, ya que interrogaron al recluso en cuestión, el que sacó la basura. Sin embargo, ese interrogatorio no fue precisamente constructivo. Los agentes no le preguntaron qué había visto exactamente. En su lugar, le hicieron las típicas preguntas de sí o no. ¿Tienes alguna información sobre documentos triturados? ¿Has oído a alguien hablar de triturar documentos? Si se han triturado documentos, ¿sabes de qué tipo eran? A todas estas preguntas, el recluso respondió que no. La transcripción de este interrogatorio no se redactó hasta 3 meses después. Además, la declaración final da la impresión de que al recluso le preocupaba mucho decir algo incorrecto y meterse así en problemas. Pero parece que él y su guardia no son los únicos que se han preocupado por lo de la trituradora. Al parecer, uno de los empleados que vigila el patio trasero también estaba inquieto. Y es que 3 días después, el 19 de agosto, un investigador escribió una nota. Al parecer, ese empleado vio cómo un recluso bajaba fardos enteros de papel triturado. Le envió este mensaje al FBI la mañana del 19 de agosto. Consideraba irresponsable que se destruyeran tantos documentos. Uno de los agentes del FBI quería echar un vistazo a la basura ese mismo día, pero para entonces ya se la habían recogido. Así que, fuera lo que se había triturado, había desaparecido. Esto es especialmente molesto porque ya en la primera pista del 16 de agosto se indicaba que la basura se recogería el 19 de agosto sobre las 8 de la mañana. Al parecer, a pesar de esta indicación, el FBI no se ocupó del asunto durante el fin de semana del 16 al 19 de agosto. En una nota del 29 de agosto se señala que el guardia que dio la pista ya había presentado quejas infundadas en varias ocasiones en el pasado. A raíz de ello, el FBI decidió archivar el asunto. Un tiempo después, un juez federal recibe una carta anónima. Por desgracia, no está claro cuándo fue exactamente, pero parece que fue en algún momento después de que el FBI ya hubiera interrogado al recluso y a uno de los 2 informantes. En la carta, el autor da a entender que el gobierno estaría encubriendo la destrucción de los documentos del MSC. En cualquier caso, de los expedientes publicados hasta ahora, no se desprende si el FBI ha tomado medidas adicionales con la Fiscalía Federal o con la OIG por lo de la trituración de documentos. Tampoco hay indicios de que hayan revisado las grabaciones de video de la zona de los contenedores de basura de la cárcel, ni de que se haya interrogado a miembros de la administración penitenciaria que quizá estuvieran en el MSC esos días. Puede que todo sea muy sencillo. De hecho, el FBI también se había dado cuenta de que habían desaparecido las hojas de recuento del MSC correspondientes al periodo hasta el 10 de agosto. Los agentes habían querido llevarse los documentos como parte de su investigación, pero no los encontraron en el MSC. Se podría especular con que los documentos se trituraron quizá en un intento de ocultar que las hojas de recuento se habían falsificado durante un periodo prolongado. Pero precisamente por eso,
las conjeturas pueden ir en cualquier otra dirección imaginable. Además, no será hasta la publicación de nuevos expedientes en 2026 cuando se sepa que, tras la muerte de Epstein, se iniciaron nada menos que 3 investigaciones independientes. En primer lugar, la investigación sobre la muerte en sí y la causa del fallecimiento. A esto se sumaron otras 2 investigaciones por corrupción, una de ellas por obstrucción a la justicia. Esa es la investigación que se centraba en posibles acusaciones por incumplimiento del deber y otras conductas indebidas de los funcionarios de prisiones. Durante esta investigación, también se descubrió que se habían triturado los expedientes. Pero hay algo más que, hasta ahora, cuesta mucho de encajar. La tercera investigación del grupo se denomina en los documentos del Ministerio de Justicia Investigación por abuso de autoridad. Se trata de un caso de chantaje a cambio de favores sexuales en el que estuvo implicado un funcionario de prisiones. Esta investigación se puso en marcha como respuesta a los interrogatorios a reclusos y funcionarios de prisiones tras la muerte de Epstein. El Miami Herald, que ya conocéis de otros episodios de esta serie, ha investigado este tema, pero no ha podido establecer ninguna relación con el caso de Epstein. Según el Miami Herald, las 3 investigaciones tienen algo en común. Todas ellas pasaron bastante pronto de ser un proceso penal del FBI a convertirse en una investigación de la OIG del Ministerio de Justicia. Y, como ya se ha mencionado antes, esta autoridad no tiene competencia para iniciar acciones penales. En la OIG, las denuncias de chantaje, corrupción y similares se examinan primero y, si procede, se remiten al Ministerio de Justicia para su enjuiciamiento penal. Y de momento, aún no ha pasado nada. Hasta ahora, hemos escuchado el relato conocido y contrastado de lo que pasó la noche del 9 al 10 de agosto. Aunque ya se ha dedicado un apartado aparte a lo que ocurrió a las 22:39. A día de hoy, seguimos sin saber quién es ese destello naranja que se ve allí, dirigiéndose hacia el pabellón de Epstein. Y eso a pesar de que tenemos el vídeo de vigilancia en el que aparece. En el verano de 2025, se publicó la grabación completa de la cámara de la cárcel, que dura unas 11 horas en total. Incluso puedes verla aquí, en YouTube, pero no hay mucho que descubrir. Sin embargo, solo por la falta de acontecimientos, ya se pueden deducir discrepancias con respecto a la reconstrucción oficial que surgió de la propia investigación de las autoridades. CBS News ha resumido estas discrepancias en un reportaje de investigación. CBS destaca que hay indicios de que la investigación posterior se llevó a cabo de forma bastante poco brillante. Y es que este vídeo de vigilancia plantea algunos problemas. A continuación, vamos a repasar las incongruencias. Hay algunas cosas que podemos aclarar de inmediato, otras siguen siendo un misterio hasta hoy. Por un lado, tras la muerte de Epstein, el FBI había declarado muy pronto que cualquiera que hubiera entrado o intentado entrar desde la zona común de la unidad de alojamiento especial en la planta donde se encontraba la celda de Epstein habría aparecido en este material de vídeo. Así que, el FBI dijo claramente que cualquiera que hubiera ido a la celda de Epstein o la hubiera abandonado durante la noche del 9 al 10 de agosto aparecería sin duda en ese vídeo de vigilancia. La CBS ha reconstruido un modelo del plano del edificio de la cárcel basándose en la información disponible. Partiendo de ahí, los periodistas no creen que el FBI tenga razón en esa valoración. La celda de Epstein estaba en el bloque L, al que se accedía por una escalera desde la zona común de la unidad de alojamiento especial. Cuando Epstein aparece ante la cámara, se le ve dirigirse hacia la escalera que lleva a una celda. Pero como la escalera queda casi por completo fuera del campo de visión de la cámara, nunca se le ve subir por ella. Tanto la entrada a la celda de Epstein como la entrada principal a la unidad están en la misma dirección, fuera del encuadre. Lo que significa que, por el vídeo, no se puede saber si entró en su celda o si salió de la unidad de alojamiento especial. Aunque en el vídeo se intuyen vagamente movimientos en la escalera cuando alguien sube por el lado izquierdo, en su mayor parte, la escalera no queda captada por el ángulo de la cámara. Esto contradiría la declaración del FBI. Esta valoración la comparten también 5 analistas de vídeo a los que la CBS les ha mostrado el vídeo.
Además, está el hecho de que, en la marca de tiempo 11-21-34, se ve un cursor en la imagen. Según el Ministerio de Justicia, el FBI confiscó el sistema de grabación de vídeo digital, de VR, por sus siglas en inglés, del centro penitenciario 5 días después de la muerte de Epstein. En él se encontraba el material sin editar de la cámara de la cárcel. Cuando se publicó el video completo de 11 horas, las autoridades federales confirmaron que se trataba precisamente de ese material sin editar. Sin embargo, ese cursor que aparece en la imagen hace que surjan dudas al respecto. Ninguna cámara de vigilancia del mundo lo insertaría por sí sola en medio del video. En este caso también, CBS News ha consultado a varios expertos durante su investigación. Estos explicaron que las grabaciones apuntarían a que este video es una captura de pantalla y no, como prometieron las autoridades, una exportación directa desde un sistema de VR. Además, parece que los metadatos revelaron que el video no se creó hasta el 25 de mayo de 2025, así que es imposible que provenga directamente del sistema de VR de agosto de 2019. Además, según varios de los expertos consultados, hay indicios de que no se trata de una sola grabación, sino de dos que se han montado juntas. Así, según los analistas, en un momento dado, cambia la llamada proporción de fotograma, Frame Aspect Ratio, es decir, la relación entre la altura y la anchura de la imagen capturada. Fuentes gubernamentales familiarizadas con la investigación habrían revelado de forma confidencial a la CBS que aunque el FBI tiene el material en bruto, este no es, de hecho, el mismo que publicaron las autoridades. Según el análisis de CBS News, al video también le faltaría 1 minuto. El contador de tiempo que aparece en el video corre sin interrupción hasta poco antes de medianoche. Entonces, de repente, el tiempo da un salto de 1 minuto hacia adelante. Cuando la retransmisión se reanuda a las 000, el formato de la imagen del video cambia ligeramente. Según los expertos de CBS, esto podría ser otra pista de que el material ha sido editado o retocado y no se trata del material sin editar. Sobre todo porque el minuto que falta ni siquiera se menciona en un informe posterior de la OIG. Y resulta que este minuto que falta es, precisamente, justo en el cambio a medianoche. No solo es el cambio del 9 al 10 de agosto, sino también el momento en el que el primer guardia de noche termina su turno. A las 00 le releva Michael Thomas. Todo esto, claro, da mucho que hablar en cuanto a especulaciones, rumores y teorías. Pero quizá, por una vez, haya una explicación realmente sencilla para todo esto. La que entonces era ministra de Justicia, Pam Bondi, explica así el minuto que falta. Falta 1 minuto en el contador, y nos han dicho desde la administración penitenciaria que cada año, cada noche, vuelven a crear este video. Cada noche lo reinician. Así que cada noche debería faltar el mismo minuto. Por eso estamos buscando este video, para demostrar que falta cada noche. Sin embargo, la CBS también desmiente esta información. Las autoridades penitenciarias, el FBI y el Ministerio de Justicia tendrían copias completas y sin editar del video. Y en esas copias no faltaría ni un solo minuto. No está claro por qué Pam Bondi afirmó que el video se había reiniciado. En septiembre de 2025 se entregará el minuto desaparecido y se publicará junto con más de 2 horas adicionales de material de video. Según un artículo de The Guardian, no se ve nada fuera de lo normal, ni en el minuto que había desaparecido hasta entonces, ni en el resto de las grabaciones. Sigue sin estar claro por qué Bondi afirmó que se trataba de un fallo técnico interno. Para ello, en 2026 se explicará, basándose en los expedientes publicados, por qué faltaba ese minuto y por qué hubo un corte. Las copias originales del video ya se destruyeron en el verano de 2024. En un documento explicativo, se indica que, dado que el caso ya estaba cerrado y que el fiscal, cuyo nombre se ha ocultado, había dado su visto bueno el 26 de agosto de 2024 al procedimiento administrativo para la gestión de las pruebas, se concedió la autorización para destruir la prueba 1B60. Según las directrices del FBI, el expediente de la investigación debe permanecer abierto mientras no se haya eliminado una prueba. Así que la prueba, en este caso el video original, tuvo que eliminarse porque el caso Epstein estaba cerrado para las autoridades. Pero un año después, en el verano de 2025, el Ministerio de Justicia acabó necesitando la prueba que ya se había destruido.
La presión de la opinión pública era tan grande que se decidió publicar el video de vigilancia, así que hubo que recuperar los archivos de video mediante un proceso complicado. Lo primero fue conseguir una copia del material destruido. Se pudo obtener a partir de 2 archivos de una grabadora de video digital. Uno de los archivos de video empieza a grabar a las 19:40 horas, el otro a las 00:00 horas. El 21 de mayo de 2025, un investigador utilizó una herramienta de captura de pantalla para volver a grabar una copia del material. Sin embargo, no se pudieron capturar 62 segundos del material, lo que dejó un hueco entre las 23:58 y las 58 segundos hasta las 00:00 horas. Pero, como ya he dicho, el minuto que faltaba, o más bien su copia, se pudo presentar más tarde. Todo este circo es quizá el mejor ejemplo de lo que puede provocar la mala comunicación en este caso. En lugar de ser sinceros, aquí o bien le has dicho a la gente lo que quería oír, o simplemente has vendido medias verdades técnicas como si fueran hechos. Y con eso te has hecho mucho daño a ti mismo. Con una comunicación más transparente, muchas de las teorías de la conspiración en torno al minuto que faltaba ni siquiera habrían surgido. Porque, como suele pasar, la gente se entera rápidamente de los rumores y las incongruencias. Pero cuando algo así se aclara, al menos en parte, no todo el mundo se entera, y las teorías de la conspiración pueden seguir rondando y cobrar vida propia. A las 0:05:48 segundos, una persona aún no identificada cruza por la imagen. En el informe de la OIG, solo se habla de 2 empleados que entraron en la unidad de alojamiento especial después de medianoche. En el informe, no se menciona a la persona no identificada que aparece poco después de medianoche. Aunque va vestida de manera informal, parece conocer bien la unidad de alojamiento especial. Como ya he dicho antes, a medianoche Michael Thomas había relevado a su compañero Guito Bonhomme. De este último, no hemos encontrado ninguna foto durante nuestra investigación. Así que puede ser que, poco después de medianoche, se trate simplemente de Bonhomme, que se ha quitado el uniforme y se dirige a casa. No está claro por qué, a pesar de todo, esto no se ha anotado en el informe. Luego está, supongo, lo más obvio. Poco después de la muerte de Epstein, se informó de que había 2 cámaras que captaban directamente el exterior de su celda, o mejor dicho, que habrían captado, porque el material se declaró inservible. Aunque las 2 cámaras se enviaron al laboratorio del FBI para que las analizaran los expertos en informática forense, después no se supo mucho más al respecto. Entre los 2026 expedientes publicados, también hay documentos sobre el sistema de cámaras. Así, se interrogó al empleado del MCC, que, según sus propias declaraciones, había sido responsable del sistema de vigilancia de la cárcel desde 2016. En sus declaraciones, describió el equipo como obsoleto. Según él, los dispositivos de grabación fallaban con frecuencia o mostraban mensajes de error. En general, el sistema de cámaras analógicas estaba en un estado bastante descuidado. También entra en detalles sobre el fallo que se produjo en torno a la muerte de Epstein. Explica que las cámaras conectadas dejaron de grabar por completo cuando falló el grabador de video digital. Los problemas ya habían empezado días antes. El 29 de julio de 2019 hubo una avería. El 8 de agosto, la placa base dejó de funcionar y finalmente, el 10 de agosto, se estropeó un disco duro. El empleado explica además que aunque sí que había 2 discos duros de repuesto, en su declaración, el empleado ha destacado que ya había advertido antes a sus compañeros de que la sustitución de ambos discos duros borraría toda la información almacenada en el sistema. Da la impresión de que aún así se le ordenó hacerlo. También falta material de vídeo de julio, de cuando Epstein intentó quitarse la vida por primera vez. Al principio se dijo que las grabaciones de julio se habían perdido. Después se dijo que el personal de la cárcel había recuperado el material. Pero aunque el vídeo recuperado tiene la fecha y la hora correctas, muestra una planta diferente a aquella en la que se encontraba la celda 1. Además, según los fiscales, los vídeos solicitados ya no están en el sistema de copias de seguridad y llevan desaparecido al menos agosto de 2019 debido a fallos técnicos.
El material de vídeo lo solicitó en su momento el abogado de Nick Tattaglione. Este compartió celda con Epstein a finales de julio de 2019. El abogado quería que se hiciera público el material para que todo el mundo pudiera ver por sí mismo que su cliente no había atacado a Epstein, como decían algunos rumores, sino que más bien había intentado salvarle la vida. Pero no va a ser posible. El material sigue sin aparecer hasta hoy. A pesar de ello, tras una investigación interna en la cárcel en 2019, se concluyó que Nick Tattaglione no tenía nada que ver con la muerte de Epstein. En febrero de 2026, en el marco de los expedientes de Epstein recién publicados, circula un documento sensacional. Se trata de un comunicado de la Fiscalía de Nueva York que informa sobre la muerte de Jeffrey Epstein. Pero la carta está fechada el 9 de agosto. Sin embargo, a Epstein no lo encontraron muerto hasta la mañana del 10 de agosto. Así que este documento es otro motivo más para que surjan nuevas teorías. A petición de la BBC, el Ministerio de Justicia se ha pronunciado claramente sobre el documento. Según ellos, solo se trataba de un borrador interno del comunicado, que se redactó la mañana del 10 de agosto y se discutió primero a nivel interno. El empleado responsable simplemente se equivocó con la fecha y puso el 9 de agosto en el encabezado en lugar del 10 de agosto. Cualquier insinuación de que el ministerio redactó un comunicado antes de la muerte de Jeffrey Epstein es falsa. Para terminar, me gustaría volver a hablar de una teoría de la conspiración que está volviendo a circular estos días, aunque en realidad ya se remonta al año 2019. Y es que están circulando comparaciones de imágenes entre Epstein cuando estaba vivo y una foto filtrada tras su muerte. Basándose en esta comparación, mucha gente cree que a Epstein lo sustituyeron por un doble antes de morir, y que por lo tanto su muerte fue un montaje. Hay quien cree poder distinguir diferencias entre el Epstein vivo y el muerto. Dicen que la nariz tiene un aspecto totalmente diferente, y las orejas también. Sin embargo, la foto de comparación del Epstein vivo es de 2004. Como explica el portal Snopes, es mucho más plausible que estas diferencias se deban al proceso de envejecimiento de Epstein y no indiquen el os de un doble. La foto del Epstein muerto sale de un artículo del New York Post y la hizo un fotógrafo del periódico, lógicamente en 2019. Al compararlas, la gente se fija sobre todo en las zonas de la nariz y las orejas. Son dos zonas que no solo están formadas por hueso, sino también por cartílago, y estas partes van cambiando cada vez más con la edad. Por ejemplo, es bastante habitual que la nariz se haga aún más grande con la edad. También cambia con el paso de los años el ángulo que va desde el puente de la nariz, pasando por la punta, hasta el espacio vertical sobre el labio superior. Puede acortarse porque la nariz puede descender con la edad. Incluso la forma de las orejas puede seguir cambiando, y éstas siguen creciendo durante toda la vida. Y Epstein, cuando murió, ya tenía 66 años, y como es lógico, su rostro había envejecido bastante. Así que, cuando ves por internet este tipo de supuestas comparaciones, siempre vale la pena analizar con ojo crítico en qué momento se tomó la foto original. La teoría del doble y muchas otras se han grabado a fuego en la mente de la gente hoy, 7 años después de la muerte de Epstein. Todo esto empezó poco después de su fallecimiento. Apenas unas horas después de la muerte de Epstein, ya se habían difundido memes y teorías por internet que recibieron miles de me gusta y se compartieron muchísimas veces. Y también se han sumado a ello políticos y periodistas de renombre. A mí tampoco se trata de descartar de forma definitiva todas las dudas y teorías. Creo que, después de todo lo que hemos oído en este video, al menos queda claro que muchas cosas han sucedido de forma muy extraña. Pero, aún así, resulta interesante observar en retrospectiva cómo diversas teorías de la conspiración han influido en el debate desde el principio. Desde el principio, ya es difícil distinguir entre lo que es una sospecha razonable y lo que es una completa tontería. Y cuanto más tiempo pasa, más se mezcla todo hasta formar un discurso único. Y ahí es precisamente donde nos encontramos nosotros también. Las teorías de la conspiración sobre la muerte de Jeffrey Epstein son infinitas,
y algunas de ellas incluso tienen fundamento. Con este video no pretendía debatir cuáles son ni refutar todas las teorías, sino que pudierais tener una visión completa de lo que pasó en el MSC y de los acontecimientos en torno a la muerte de Epstein, para que podáis valorar mejor las teorías con las que os encontréis en Internet. Espero haberlo conseguido, al menos en parte. Incluso la pregunta más básica, si Epstein realmente se quitó la vida o si alguien se encargó de su muerte, sigue siendo objeto de acalorados debates hasta hoy. Es que hay suficientes lagunas en las versiones oficiales que se pueden llenar con otras teorías. Pero la pregunta ahora es si esas lagunas son realmente parte de una gran conspiración, o simplemente el resultado de un trabajo pésimo por parte de las autoridades competentes, o quizá ambas cosas. Tengo mucha curiosidad por saber si alguna vez lo averiguaremos. Por cierto, en una entrevista a principios de este año, también le preguntaron a Brad Edwards qué opinaba sobre la muerte de Epstein. Como abogado, ha representado hasta la fecha a más de 200 mujeres que sufrieron abusos por parte de Jeffrey Epstein. Edwards tenía una opinión bastante clara al respecto. Él cree que Epstein se quitó la vida. Cuenta que, antes de su detención, Epstein le dijo a una de sus actuales clientas cómo se quitaría la vida si las cosas se ponían feas. Y, según Edwards, esas fueron precisamente las circunstancias en las que finalmente se encontró a Epstein. Con la muerte de Jeffrey Epstein, también se archiva el proceso judicial en su contra. Aunque el proceso penal no continúe, algunas de las demandantes de Epstein pudieron, por primera vez, declarar ante el tribunal lo que les habían hecho. Ante la muerte de Epstein, varias de las mujeres afectadas tienen sentimientos encontrados. Sienten que, una vez más, se les ha negado la justicia. Primero en 2008, cuando la Fiscalía de Florida negoció un acuerdo sin su participación, y ahora, precisamente, por la muerte de Epstein. Pero, aunque se haya archivado el proceso, la investigación sigue adelante. Y es que en la acusación también se le imputaba a Epstein conspiración para cometer abusos. Y eso significa que hay más autores que hay que investigar. O autoras. En el próximo episodio seguiremos con la investigación y el juicio contra Ghislaine Maxwell. Pero por hoy, ya está. Tengo curiosidad por saber qué opináis sobre el episodio de hoy. Por cierto, con eso ya estáis apoyando al canal. Porque cualquier interacción, ya sea un me gusta o un comentario, ayuda al canal. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo que tengáis una buena mañana, tarde o noche. O lo que sea, según cuando veáis el vídeo. Y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chicos.